Que hay muchas caras nuevas y como lo decía la pastora Alejandra, mi nombre es Ramiro Alfonso y yo por la gracia del Señor le sirvo al Señor en el Ministerio Salem desde hace 21 años allí en Long Beach, California. Y pues bien, quiero decirles que en esta preciosa mañana Dios quiere hablar al interior de nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestras necesidades, porque ese es el Dios que nosotros venimos a descubrir semana tras semana en la casa de Dios. Por eso quiero contarles que mi esposa les manda a saludar, aunque no los conoce a todos ustedes, pero sé que vamos a tener la oportunidad de estar aquí los dos para que la conozcan a ella también. Mi pastor, él les manda a saludar también y quiero darle gracias a Dios en primer término el día de hoy a los pastores Bernardo y Nubia González, porque gracias a ellos es que yo me encuentro en el día de hoy en este lugar. También quiero darle gracias a Dios por los pastores de la iglesia, por el pastor Alejandro, la pastora Alejandra, por el pastor Cristian, por la pastora Verónica, por Leví, por Yoquita y particularmente felicitarlos por el nuevo heredero de la familia sacerdotal, ese precioso niño que lo acabo de conocer. Que el Señor lo bendiga, que el Señor cumpla el propósito que tiene para él, así como tiene un propósito para cada uno de nosotros. También quiero darle gracias al pastor Nelson y a la pastora María, que han sido los anfitriones que me fueron a recoger ayer al aeropuerto y que verdaderamente lo hacen sentir a uno como un rey de verdad, con sus atenciones. Muchísimas gracias, porque sé que esta iglesia es de ese espíritu. También quiero decirles que en el día de ayer ellos me llevaron al hotel y entramos muy temprano al hotel, gracias a Dios. Se hizo un early check-in y entonces pudimos entrar rápidamente allí. Y lo otro es que yo les dije a ellos que él me dijo que a qué horas volvía al hotel. Entonces yo le dije, no, hoy voy a hacer algo y no voy a salir del hotel, voy a quedarme aquí concentrado, pero no se van a sentir ustedes que como que fuera que se fueran a sentir mal porque estaba seguramente no queriendo que ellos me atendieran. Antes, por el contrario, uno se siente verdaderamente consentido por esa atención de parte de ellos. Pero lo que quise ayer hacer es dedicarme una vez más a la lectura, a la historia de los fundadores de esta iglesia. Y esa lectura es el libro que tengo en mis manos, Procesando el llamado, del pastor Bernardo González. Venga, si usted no ha leído un libro de motivación e inspiración, tiene que leer ese libro, porque eso es lo que hace Dios en las personas que le creen a Él. La pastora Alejandra decía que todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante, este país es un país de inmigrantes. Así es que nadie tiene por qué sentirse mal de haber llegado a este país, porque si usted está en este país es porque Dios permitió que usted estuviera en este país. Este país es una gran nación y todo el mundo viene aquí a la conquista del sueño americano. Y es verdad. Este país es el país de las oportunidades, porque si no, no quisiera venir tanta gente para acá. Pero si usted quiere ser verdaderamente una persona exitosa, debe conocer la historia de este país, cómo nació el éxito de este país, porque este país es más exitoso que cualquier país latinoamericano. Y hay una sola cosa: es porque este país fue fundamentado en valores cristianos. Por eso es que es una gran nación. Por eso es. Y yo me gustaría que ustedes le dieran un fuerte aplauso al Señor por lo bendecido que es este país. El Señor ha mirado a este país con gran misericordia. Y nosotros tenemos que ser parte del desarrollo de este país. Cuando usted es parte del desarrollo de este país, los sueños serán cumplidos. Bien, pues quiero que por favor ustedes se coloquen de pie y vamos a orar. Vamos a orar de todo corazón para que el Señor
pueda hablar hoy a nuestras mentes, a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de su palabra. Padre bendito, yo te pido en el nombre de Jesucristo que en el día de hoy tú puedas hablar a las mentes y a los corazones de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada jovencita que se encuentra en este lugar. Aquellas personas, Señor, que nos siguen por las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales es una forma de comunicarse y que podemos nosotros llegar a más lugares. Gracias, Dios mío, por todos los que están en este lugar y por todos los que van a recibir tu palabra. Que al final, Señor, salgamos plenamente convencidos del poder tuyo para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Por favor, tomen su lugar. Bueno, la palabra que quiero compartir el día de hoy para ustedes es un motivo para motivar. ¿Cómo se llama la predicación? Un motivo para motivar. Eso es. Tenemos que tener un motivo para motivarnos. Pero primero quiero que vayamos a la palabra del Señor en 2 Corintios 4:17, traducción lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor: las dificultades que tenemos son pequeñas. Repitamos, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Dígale al que está a su lado, y no van a durar para siempre. Tremendo esta palabra. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta poderosa palabra de esta mañana? Bueno, una anécdota. Resulta que un hombre trabajador trabajó en su empresa durante todo el día y por la noche salió tarde del trabajo. Ya estaba oscuro. Iba para su casa cansado y de pronto decidió acortar el camino para ir a su casa y pasó por el centro del cementerio, por todo el centro del cementerio. Pero estaba tan oscuro que este hombre se cayó en un hueco que habían abierto para colocar ahí un féretro al otro día. Y el hueco era muy profundo. Y al caer allí, pues se asustó muchísimo y comenzó a gritar porque era grande y no podía salir de allí. Y nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchó. Entonces se dijo a sí mismo: bueno, me voy a sentar aquí, voy a esperar que sea de día y alguien me habrá de escuchar y alguien me habrá de sacar de aquí. Pero resulta que también cruzó un borracho por el cementerio y se cayó en el mismo hueco. Y cuando el tipo estaba allí, que se cayó, como pudo, comenzó a tratar de salir, gritaba y todo eso. Y de pronto el hombre que estaba allí sentado le dijo: nadie te va a escuchar, nadie te va a ayudar. Y el borracho, espantado como pudo, entonces pegó un gran salto y salió de aquel hueco. Un buen motivo para motivar, ¿sí o no? Es un buen motivo para motivar. Las dificultades para nosotros muchas veces son el mejor motivo para poder salir de la dificultad. Pero nosotros tenemos que entender quién es el que nos va a ayudar para salir de las dificultades. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Como les explicaba en un comienzo, Estados Unidos es una nación de inmigrantes cristianos, a diferencia de toda Latinoamérica. Por eso es la gran diferencia de Estados Unidos, porque aquí se conoció la palabra del Señor. En Latinoamérica nos llevaron los españoles una religión, nos llevaron y vinieron gente de la más, no de la más fina estirpe, sino de lo peor que había. Llegaron a Latinoamérica y llegaron fue a robar, a destruir y a violar. Y eso somos lo que somos nosotros. Y nos enseñaron una religión.
no nos enseñaron a ser verdaderamente temerosos de Dios. Pero Estados Unidos llegaron aquí inmigrantes cristianos, y venían con sus familias en un comienzo. Y ustedes conocen la historia de los Estados Unidos. Es más, la fiesta más importante de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? El Día de Acción de Gracias. Y ya está casi, estamos cerca del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es el último jueves del mes de noviembre, ¿cierto? Ok, permítame, tomo aquí un poquito de agua. Denle un aplauso al Señor. Bien. Bueno, les decía que el Día de Acción de Gracias es el último jueves. ¿Y qué es lo que se celebra? Lo que se celebra fueron de los primeros que vinieron aquí a los Estados Unidos en las costas de Massachusetts, y llegaron en invierno, y se les acabaron las provisiones a esta familia. A los que llegaron en esa embarcación se les acabaron las provisiones y ya no les quedaba nada que comer. Pero como eran cristianos, ¿qué ocurrió? Comenzaron a clamarle al Señor. Una buena motivación. Comenzaron a clamarle al Señor, y le clamaron con tanto poder y con tanto deseo que el Señor respondió su oración, porque aparecieron unos indígenas y les trajeron lo que necesitaban, alimentos. Dios te va a dar cosas que tú nunca te imaginabas, pero debes de tener esa fe en el Señor, esa fe que tuvieron ellos. Y por eso es que se celebra en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Es el día que más se moviliza la gente aquí en Estados Unidos. Visitan las familias, y todos se reúnen, se toman de las manos, le dan gracias al Señor. Cada persona en la familia cuenta por qué le va a dar gracias a Dios. Eso es una bendición tremenda. Y usted está en esta nación para participar de esas bendiciones. Por eso debe sentirse contento. Usted no se debe sentir una patria. Usted debe sentir esta nación como suya, tener sentido de pertenencia. Eso es lo que usted debe hacer. Y eso es el mensaje que yo quiero dejar hoy en su corazón. Que usted le crea a Dios que va a recibir, y usted recibirá, porque así dice la palabra, que al que le pide a Él le responde. La riqueza se consigue cuando usted tiene el deseo de bendecir a otras personas. No para acumular, sino el sueño de bendecir a otras personas. Eso lo enseña la palabra del Señor. Cuando usted lee el capítulo número 12 de Génesis, allí el Señor le dice a Abraham: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y voy a bendecir a los que te bendigan. Por eso hablaba la pastora Alejandra acerca de lo que siembras tú. Si tú quieres ver una gran cosecha, tiene que sembrar lo mejor. Si usted está disgustado con lo que está cosechando, cambia la siembra que estás haciendo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos verdaderamente que Dios nos bendiga. Nosotros debemos de escuchar cosas que nos bendigan, no cosas que nosotros vayamos a envidiar a los demás. Porque uno de los motivos de la riqueza es la envidia. Pero como dice la palabra del Señor, el mal de todos los tiempos es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Es como usted lo mire. Si usted va a compartir, el Señor lo bendecirá más y más. Si usted piensa en los demás. Entonces, el día de hoy, usted ha visto, y cuando ayer yo leía este libro, ayer me tomé el tiempo y lo volví a leer sus 135 páginas. Y cuando yo termino de leer un libro, escribo algo sobre el final. Y como fue un libro que yo leí hace mucho rato, pero que me impactó muchísimo, escribí lo siguiente, después de terminarlo: amén. Gracias, Señor, por permitirme escuchar
lo que tú haces cuando te somos fieles. Bendice 1000 veces más de lo que es el día de hoy al pastor Bernardo González, su familia y su iglesia. Esa fue la forma como yo termino cuando terminé de leer este libro. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas veces nosotros queremos que alguien nos motive, pero no, el motivador está en nosotros. Si usted tiene a Dios en su corazón, tendrá el mejor motivador para su vida. Usted no necesitará ir a ninguna conferencia para que lo motiven, absolutamente para nada, porque la Biblia es el libro más motivador que hay en el mundo. No conozco otro libro, he leído muchos libros, me considero un lector más o menos, pero he leído muchos libros, pero ninguno como la Biblia. Yo durante mucho tiempo, yo nací en un hogar católico, estudié con curas, fui a la iglesia, pero nunca me enseñaron la Biblia. Pero después, cuando recibí al Señor Jesucristo y tuve un encuentro con Él, entonces pude entender que su palabra es lo más maravilloso y que si yo lo amo, yo leo su palabra. Y esto es lo que yo les quiero compartir a todos ustedes. Si usted ama a Dios, lee todos los días un capítulo de la Biblia por lo menos. Todos los días. ¿Y por qué se lo digo? Sencillo. Porque de la única manera, démosle un fuerte aplauso al Señor. Porque de la única manera que usted se puede comunicar con Dios es a través de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es el diálogo que tú tienes con el Señor. Es cuando tú te levantas y le oras a Dios. El primer momento, dáselo a Dios. Órale al Señor, cuéntale con tus propias palabras cuáles son tus necesidades. Cuéntale al Señor que quiere que se cumpla el plan y el propósito para su vida, como lo describe Jeremías 29. Yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Diga, eso es para mí. Entonces nosotros tenemos que no solamente orar, sino tenemos que escuchar cuál es el consejo de Dios. Y yo siempre lo digo, si usted ora, únicamente ha hablado usted con Dios, pero usted no ha escuchado la voz de Dios. Eso es como cuando yo voy con mi papá y le presento todas las cuitas que tengo y le presento los problemas y sé que él me los va a resolver, pero en el momento que mi papá me va a hablar, entonces yo paro y me voy, no lo escucho. Necesitamos escuchar a Dios. ¿Y cómo escucha usted a Dios? Leyendo la palabra del Señor. Dígale al que está a su lado, tienes que leer la palabra de Dios todos los días, hasta que se convierta en un hábito, como cuando usted coge el celular, ¿cierto? Que ese sí no lo deja, a ese sí no se le olvida, ¿cierto? Ya la otra vez estuve hablando sobre el efecto de las redes sociales y el impacto que causan las redes sociales en la vida de las personas. Una adicción donde las personas están en promedio 6.30 minutos, 6 horas 30 minutos al día, viendo ahí TikTok, Instagram y todo lo que vaya por ahí, ¿no? Ya ustedes la conocen. Pero si nosotros le dedicamos un tiempo verdaderamente al Señor, Él sí nos va a hablar. Él es el mejor influenciador que he conocido, nadie más. Y usted lo sabe. Bien. Bueno, este país es conocido porque tiene fuentes de trabajo y en poco tiempo se convirtió en una potencia mundial. Aquí se desarrolló, ¿cierto? Cuando comenzó el desarrollo industrial, fue aquí en los Estados Unidos. Los Vanderbilt trajeron de Inglaterra, ya trajeron las locomotoras y esos tipos tuvieron la idea, comenzaron a dar trabajo, montaron sus plantas de ensamblaje y comenzaron a llevar todos los ferrocarriles por todos los Estados Unidos. ¿Cierto? Pero Vanderbilt tenía una cosa y esto como anécdota, tenía una cosa muy rara. El hombre sí hizo todo eso, pero le consultaba a las brujas. Iba y consultaba con cartas, iba a una bruja para que le dijera qué era lo que le iba a suceder. Y con el tiempo
los Vanderbilt fracasaron, fracasó su empresa, pero hubo un hombre que se llamaba John Rockefeller y vino y le hizo una propuesta a Vanderbilt, y esa propuesta no le gustó a Vanderbilt, lo miró como poca cosa porque el muchacho tenía en ese entonces 23 años, pero él era de una región donde se había descubierto el petróleo, y era el petróleo el mejor, el querosene, con el que comenzó a alumbrarse todos los Estados Unidos. Y resulta que le hizo la propuesta. Entonces después el tipo Vanderbilt cambió su pensamiento en torno a John Rockefeller, porque ¿por dónde se movía el querosene para todos los Estados Unidos? ¿En los qué? Ferrocarriles, dígalo, en los ferrocarriles. Pero resulta que John Rockefeller fue muy inteligente, porque él seguía a los científicos y todas las cosas que se estaban viendo por ese entonces, porque eso es lo que uno debe ver, qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que puedo hacer, quién me puede ayudar, cómo me consigo una persona que me pueda llevar, un mecenas, y alguien siempre usted lo va a tener ahí que le va a ayudar. ¿Y John Rockefeller qué hizo? John Rockefeller escuchó un científico sobre el desarrollo de los tubos de Pipeline, y comenzaron los oleoductos, y de esa manera destruyó el imperio de Vanderbilt, porque el 75 o el 80% de sus ganancias de ferrocarriles era el transporte del querosene, y después se quebró. ¿Y quién compró la quiebra? Adivinen, John Rockefeller. Pero John Rockefeller tenía algo muy bien: iba a la iglesia bautista, dejaba que Dios lo bendijera, él bendecía a la iglesia, él escuchaba atentamente a su pastor, y por eso fue tan bendecido él, y por eso él comenzó a hacer ayudas y hizo fundaciones y tantas cosas que hoy en día podemos ver aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, lo único que en el día de hoy yo quiero es despertar el gigante que hay en ti. Todos tenemos un gigante dentro de nosotros, pero ¿cómo lo podemos despertar? Entonces, en cada uno de nosotros hay un gigante dormido, un gigante que tiene el potencial de hacer grandes cosas para Dios. Hoy quiero hablarles sobre cómo despertar a ese gigante y alcanzar todo lo que Dios tiene para ustedes. Se nos dice en Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Dígale al que está a su lado, todo es posible para el que cree. Recuerde esto: sin fe es imposible agradar a Dios, y así lo dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Pero también en el libro de la fe, el capítulo número 11, dice lo siguiente, en Hebreos 11:1, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y llegó a un desierto. Él llegó a un desierto, no llegó a una tierra como la que ustedes ven acá. No, llegó a un desierto, pero le creyó a Dios. La descendencia de él le dijo que sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Abraham era de 80 años y Sara de 70, y era estéril. Todo en contra, pero un buen motivo, ¿cierto?, para creerle a Dios. Y le creyó a Dios, y por eso se llama el padre de la fe. Y tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, y de ellos Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Vea lo importante que es creerle a Dios, porque va a marcar las generaciones tuyas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, si tú le crees a Dios, Él despertará el gigante que hay en ti. ¿Qué necesitamos? Creerle a Dios. ¿Y cómo le puedo creer a Dios? Conociendo sus promesas, leyendo la palabra del Señor. Ahí es donde están. Así es que el Señor despierta el gigante que hay en nosotros. Despierta al gigante con oración. Un segundo punto. ¿Por qué
hago especial énfasis en la oración, porque la oración es el combustible que hace que el gigante se despierte. La oración es el combustible que hace que el gigante se despierte en mí. La única manera de comunicarnos con Dios es la oración. No hay otra forma, les quiero decir. No hay otra manera. Dios quiere escuchar de tu boca todo lo que tú necesitas. Que tú vengas delante de Él y le expreses todo lo que tú necesitas. La Biblia nos habla de un gran hombre en Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Dice: cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento, o sea, los dolores de parto. Entonces le colocó el nombre dolor. Y entonces en todas partes donde iba Jabes, entonces como donde llegó dolor, y no importa que haya nacido en una familia muy distinguida como lo dice la Biblia, pero en todas partes ese era el bullying, no, llegó dolor. Y un día él dijo: ya no más, no quiero más esto porque esto me está haciendo sufrir. Por eso uno debe tener cuidado las palabras con que usted habla. Y entonces dice, en cierta ocasión Jabes le rogó a Dios: bendíceme, Señor, y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Y Dios le concedió la petición de su corazón. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y dice finalmente que Jabes llegó a ser más importante que todos sus hermanos. Entonces, queridos, si ustedes quieren despertar el gigante que hay en ustedes, nos toca orar, y orar con intensidad. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando Dios te dé la respuesta. Dice la palabra del Señor: orad sin cesar. Así dice: Dios concederá las peticiones de tu corazón, en ruego, en súplica. Diga como lo dijo Jacob. Jacob tuvo un buen motivo para orar, y era que venían a destruir toda su familia, sus 12 hijos, sus esposas, su ganado, todo lo que él había hecho durante su vida. Pero se acordó de Dios y fue y oró y le clamó toda la noche al Señor, y hasta última hora ya estaba amaneciendo, y le dijo al ángel de Dios: si no me bendices, no te soltaré. ¿Y qué cree que sucedió? Dios lo bendijo. Por eso la oración debe ser con intensidad, hasta que Dios me bendiga. Dígale que está a su lado: debemos orar hasta que Dios nos bendiga. El tercer gigante que nosotros debemos de entender para nosotros es la obediencia. No, esto sí ya, esto como que no me toca a mí, porque casi todos tenemos un corazón rebelde. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Es la característica de ellos, ¿no? ¿Cuántos cruzaron por adolescencia? ¿Cuántos cruzamos por ese camino? Todos, ¿cierto? Entonces teníamos ese espíritu. Pero miren, si tú eres obediente a Dios, serás obediente a cualquier autoridad delegada. Si yo soy obediente, voy a ser obediente a cualquier autoridad delegada, y me irá bien, porque voy a obedecer primero a Dios. Voy a obedecer a mis líderes espirituales, a mis pastores. Voy a obedecer a mi jefe en el trabajo. Voy a obedecer a mis maestros. Voy a obedecer las autoridades. Entonces Dios nos va a bendecir, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que tengamos un buen motivo para nosotros poder pedirle al Señor que cambie nuestras vidas, que nos remueva, que nos quite el temor que tenemos de nuestras vidas. Muchos de nosotros cuando llegamos a este país nos sentimos todos temerosos, pero les quiero decir una cosa y les doy una buena noticia: el perfecto amor a Dios echa fuera todo temor. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ama a Dios con todo tu corazón. Ven a la iglesia, déjate discipular, crezca en el Señor, sirve en la iglesia, sé fiel a la iglesia, y el Señor te va a bendecir. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman,
Les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, les dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y en dónde están los mandamientos? En la palabra del Señor. Ahí están todos los mandamientos del Señor. ¿Usted quiere conocer en dónde están los 10 mandamientos? Pues abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 5 o en Éxodo capítulo 20. Ahí están y están también las promesas para los obedientes. No, eso es una maravilla. Entonces conozcamos más a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ser obediente a Dios? Entonces eso lo describe el Salmo 1:3, que dice de la siguiente manera: el que es obediente a Dios será como árboles sembrados junto a los arroyos, que llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Diga: todo me va a salir bien. Gloria a Dios. Dígaselo al que está a su lado: todo te va a salir bien. No se atemoricen, queridos hermanos, por lo que ustedes escuchen. Yo les recomiendo no vean noticias, porque las noticias son negativas siempre. Aquí en el aeropuerto, uno llega al aeropuerto del Salt Lake y creo que son como 800 vuelos diarios, pero ninguna es noticia de que salieron o llegaron vuelos bien. Eso no es noticia. Pero si se llega a caer un avión, ¿qué es? Eso sí es noticia. O sea que lo que más nos impacta a nosotros son las noticias malas, y la gente lo sabe, y por eso es lo que muestran, porque es la forma de manipularnos a nosotros con las noticias negativas, para que usted no haga, que usted se quede paralizado. Ese es el argumento del diablo, porque el diablo, ¿a qué vino a este mundo? A robar, a matar y a destruir. Pero Dios vino a darnos vida, y vida en abundancia. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pero cuando despertamos ese gigante, entonces es el gigante de la perseverancia. Entonces tenemos que despertar el gigante de la perseverancia en nuestras vidas. ¿Cuál es el gigante de la perseverancia? El saber esperar. Dígale al que está a su lado: tenemos que aprender a saber esperar en el Señor, porque el Señor a su tiempo proveerá, a su tiempo nos dará. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, ¿se oyen? Porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Y ustedes cuando yo leo este libro, ayer que lo volví a leer nuevamente, procesando el llamado de Dios, el pastor Bernardo y la pastora Nubia han pasado por muchas tormentas, pero ellos han sabido esperar en el Señor, y el Señor los tiene aquí, tiene sus pastores para bendecirlos. Tiene unos pastores que son unos tremendos consejeros, que son psicólogos, que los pueden conducir por el camino del bien, que les enseña la palabra del Señor, y que ellos tienen la clave para que usted pueda ser una persona que conquiste el sueño americano. Porque el sueño americano son los sueños que colocamos en las manos de Dios, que a ninguno le quepa la menor duda. Amén. Eso es. Entonces todo tiene su tiempo. Aprende a esperar en el Señor. Usted está hoy aquí porque alguien perseveró por usted, alguien oró. Personas aún que tú no conoces anónimamente han orado por nosotros, y nosotros debemos darle gracias a Dios por esas personas, porque ninguna oración que hagamos con perseverancia el Señor la deja caer vacía. Siempre tendremos una respuesta. El pastor de esta iglesia perseveró. Por eso estoy aquí hoy, para animarte de parte de Dios. No te rindas. El milagro tuyo viene en camino. No te rindas. El milagro tuyo viene en camino. No te rindas. El milagro tuyo viene en camino. Gloria a Dios. Finalizo, porque si no, no me vuelven a invitar. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? No permitas
que el gigante que hay en usted siga dormido. No lo permita. Hoy tú tienes que irte a tu casa motivado con una palabra de Dios que ha hablado hoy a su vida, a sus necesidades, a su mente, a su corazón. Despierten a ese gigante a través de la fe. ¿Cómo crece la fe? Cuando usted tiene mayor relación con Dios. No hay otra manera. Cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted entra temprano a la alabanza y a la adoración. Yo sé que hoy hubo milagros en este lugar, de sanidades, de lo que usted, por lo cual usted vino, hubo liberaciones, porque así dice la palabra del Señor. Entonces, la oración, la obediencia y la perseverancia debe desarrollarla en su vida. Ustedes pueden hacer grandes cosas para Dios. Por favor, póngase de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte que es para el Señor Jesús. Más fuerte que es para el Señor Jesús. Que Él sienta que tú estás aquí. Que Él pueda ver tu emoción de la palabra de Él. Gloria a Dios. Por favor, levante sus brazos al cielo. Padre bendito, hoy hemos hablado tu palabra y tú has ministrado nuestros corazones. Padre, yo sé que todos los que estamos en este lugar somos inmigrantes, pero así, Señor, como tú has bendecido a los pastores de esta iglesia, como los tantos testimonios que hay en este ministerio por tantos años, que han visto sanidades, restauraciones de hogares, restauración de hijos. Queremos ver la gloria tuya, Señor, en nuestras vidas. Que los planes y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros se pueda cumplir. Que esta predicación, Señor, y esta palabra del día de hoy haya despertado en nosotros, Señor, ese gigante que teníamos dormido. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y estábamos alejados de ti, pero hoy, Señor, estamos en este lugar conociéndote. Nos están dirigiendo. Gracias, Dios mío, por la poderosa palabra del día de hoy, porque entendemos, Señor, que todo reside en la obediencia, en la fe que nosotros podamos tener. Porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Que debemos de tener una vida de oración todos los días. Levante su brazo al cielo y dígale al Señor: te prometo, Señor, que todos los días te buscaré de mañana. Que todos los días leeré por lo menos un capítulo de la palabra del Señor y lo discerniré. Y tú me hablarás a mi vida. Y aprenderé palabra tuya y podré apropiarme de todas las promesas que tú describes en la palabra del Señor para mi vida. Pero ayúdame, Señor, a que sea perseverante y que me acostumbre a esperar el tiempo tuyo. Gracias, Dios mío, por haber hablado a mi vida en el día de hoy. Amén y amén. Démosle un fuerte, pero un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, muchas gracias, nos veremos muy pronto. Gracias. Del otro fuerte aplauso a Cristo, amén. ¿Cuántos se gozaron? ¿Sí? A ver cómo se llamó el tema.